En las últimas horas se habría filtrado una nueva consola portátil que se lanzaría por parte de Xbox este mismo año. Lo que ocurre es que la gran mayoría de la información teóricamente filtrada desde el medio Windows Central, pues en realidad no sería una filtración, ya que mucha de esa información ya se había dicho. O sea, que en este vídeo vamos a intentar analizar todo lo que han dicho desde Windows Central, que lo ha dicho Jeff Gordon, que es una de las personas con más contactos dentro de la industria, ha hecho una investigación alrededor de esta nueva consola, y vamos a ir viendo todas las noticias que se han estado dando punto por punto durante el último año y durante todo este tiempo, que apuntarían a que todo lo que está diciendo Jeff Gordon, más allá de que sea más nuevo o menos nuevo, es completamente real. Eso sí, que vaya a ser a finales de este año, durante este año, pues habrá que verlo. Venga, nos ponemos con ello. Empecemos por el principio. ¿Cuál sería la información exacta que habría dado Jeff Gordon, este famoso periodista de Windows Central, después de toda su investigación alrededor de este concepto, ¿no? Pues el caso es que este hombre habría llegado a una serie de puntos bastante interesantes. El primero es que habría una nueva consola portátil por parte de Microsoft este año. El segundo punto más importante es que no la fabricaría la propia Microsoft en sí, sino que sería un fabricante OEM, es decir, una Asus, una Lenovo, una MSI, una Razer, en fin, una marca de este tipo haría su propia Xbox, ¿no? Un concepto que ya habíamos hablado hace ya bastante tiempo de fabricantes OEM, que se dedica a fabricantes OEM, es la típica Asus y tal, monta y después, pues bueno, llegaría a otra empresa y le pone su marca, ¿no? Algo así como ocurrió en la época con las Steam Machine, o como ocurrió también con, yo que sé, con móviles, por ejemplo, de la propia Google, ¿no? Los Pixel, por ejemplo, los fabricaba, bueno, perdón, los Pixel no, los Nexus, por ejemplo, los fabricaba una época LG, ¿no? Pero bueno, era el Google Nexus 5, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Pues en fin, ese sería el concepto. Bien, habría una marca que estaría fabricando esta nueva máquina, se dice una, pero bueno, si hay una, no me extrañaría que salieran 2, 3, 4, 5, o sea, en fin. Aparte, se estaría comentando de que sería este año y que para el año 2027 saldría la nueva máquina de sobremesa de la propia Microsoft, ¿no? Entonces, en esencia, esa sería toda la información que tendríamos, además de que esta nueva máquina tendría un sistema operativo Windows, o por lo menos un Windows adaptado, y no tendría exactamente la misma base o el mismo sistema operativo que tiene Xbox. Es decir, estaríamos ante un concepto de handheld PC, como estamos acostumbrados ya sea con Steam Deck o Asus ROG Ally, etcétera, etcétera. Dicho todo esto, ahora nos vamos a poner a analizar todo lo que te he dicho punto por punto, porque la información que dan en este artículo es esta. Vale, perfecto, hasta ahí todo correcto, pero ¿esto tiene una base? ¿Podemos creérnoslo? Pues en realidad sí, no podemos creerlo, menos la parte del tiempo, ¿no? De que salga este año, ¿no? Te digo, me suena complicado, ¿no? Pero ahí estaría un poco la cosa. Pero lo demás es que tiene todo el sentido del mundo. Vamos a empezar por el principio. ¿Tiene sentido que durante este año, ¿no? Porque la parte del tiempo es bastante importante. ¿Tiene sentido de que durante este año viéramos esta consola portátil por parte de Xbox hecha por un fabricante de tercero? Bueno, vale, sí, podría ser. ¿Por qué? Porque en realidad Jason Ronald, vicepresidente de Next Generation de la propia Xbox, ya dijo durante el lanzamiento o durante la presentación de la Lenovo Legion Go ese mismo concepto, ¿no? Y nos vamos a echarle un vistazo esas mismas declaraciones que dijo durante esa época, ¿no? Estuve explicándolo por aquí, si no mal recuerdo, que decía, creo que tendremos mucho más para compartir más adelante este año. Estaba hablando del concepto de Windows dentro de este tipo de dispositivos, que era la Lenovo Legion Go S, como era la propia presentación de la misma. Creo que va a ser un viaje y creo que verás muchas más inversiones en el tiempo, ya que estamos empezando a ver, ¿no? Pero tendremos mucho más para compartir adelante este año. Es decir, ¿tiene sentido toda esta información de que fuera en el año 2025? Hombre, yo no sé si a nivel de hardware, ¿no? Como dice el propio Jeff Gordon, pero lo que está claro es que durante este año, a nivel de software, sí que la propia Microsoft tenía el planteamiento de enseñarnos eso, un desarrollo mayor de una plataforma Windows o un dispositivo con Windows para poder utilizarlo como una consola portátil. Por lo tanto, sí que me coordinaría bastante toda esa información, porque en esencia la parte del software ya se habría confirmado, o por lo menos ya se habría dicho. Es más, el propio Jason Ronald, vicepresidente de Next Generation de la propia Xbox, ya estaría comentando de que ellos tenían muchísimo interés de la implementación de todas las funciones de Xbox dentro de entornos Windows consolidados en este tipo de factor de forma, por lo que
es lógico que si Jason Ronald estaba comentando este punto o no, y teniendo en cuenta que es vicepresidente de la nueva generación, de Next Generation, pues tiene sentido que si había puesto mucho el foco en ese punto, pues hubiera ya planes de, bueno, esto ayudarlo o por lo menos presentarlo con un hardware prototipo, ¿no? Un hardware prototipo que, claro, pueden ser de muchos fabricantes y tal, pero eso pasaremos a posteriori, porque lo primero que me quiero preguntar antes de qué tipo de compatibilidad, que ahora lo vamos a comentar, digo compatibilidad con otros productos de Xbox, qué fabricante lo va a hacer, qué tipo de potencia, qué quieren conseguir con todo esto, bueno, pasaremos a comentarlo durante todo este vídeo, pero lo primero que yo me quiero preguntar es ¿qué tipo de objetivo a nivel de software quieren conseguir los chicos de Microsoft con esta nueva máquina portátil que según Jeff Gordon saldría durante el año 2025? Vamos a ver, yo personalmente entiendo que tenemos dos puntos objetivos para poder mejorar en este tipo de dispositivos y entiendo que son los dos puntos que quieren conseguir con ese nuevo hardware / software, ¿no? Que sería experiencia de usuario y optimización. Ese es el principal problema que tiene Windows dentro de este tipo de dispositivos. Si eso lo consiguen dentro de ese software o dentro de ese hardware, yo ya estaría más que contento. Voy simplemente a apuntarlo para que sepáis de la importancia que tiene este movimiento, ya no solo por Xbox, sino por el futuro de las máquinas con Windows, bueno, de las máquinas portátiles con Windows, porque tenéis que entender una cosa, la experiencia de usuario dentro de Windows en este tipo de dispositivos es horrible. Los que lo tengáis, lo sabéis. Los que no lo tengáis, bueno, quedaros con Bassight, quedaros con SteamOS porque vais a estar más tranquilos, ¿no? La segunda, la optimización de este tipo de sistemas operativos, al no ser sistemas operativos pensados específicamente para jugar y están pensados básicamente para poder hacer de todo, porque obviamente son PC, pues ¿qué quieres que te diga? Entonces, claro, es muy importante que el siguiente Windows o el Windows que se integre dentro de este tipo de dispositivos, y entendemos que si la propia Microsoft va a lanzar una Xbox específica con Windows, ¿no? Según todas estas informaciones, pues lo tendrá. Entonces, claro, hay que diferenciar entre el sistema que lo tiene todo, que sería el modo escritorio de Steam Deck, y el modo Game Mode de la propia Steam Deck. Es decir, cuando nosotros iniciamos Steam Deck, no sé si te habrás dado cuenta, pero esa pantalla que tenemos no es exactamente el Game Mode o el Big Picture de Steam, sino que está limitando y está concentrando todos los recursos para que se pueda exclusivamente jugar. Por eso muchas veces vais a ver que el rendimiento dentro del modo escritorio y dentro del Game Mode no es exactamente el mismo. Pues bueno, es por todos estos factores. En el Game Mode se está especificando, aunque bueno, eso tiene muchos matices y tampoco nos vamos a meter en ello, ¿no? Así que nada, dicho todo esto ya, nos vamos a poner ya con las principales incógnitas. Y la primera de todas es esta nueva máquina que en sí, según ya el propio Jeff Gordon, sería una handheld PC tipo Asus ROG Ally con Windows y tal, ¿será compatible con los propios juegos que ya has comprado dentro de, bueno, de las diferentes consolas de Xbox? Pues te voy a decir que eso es complicado de predecir, pero no imposible de llegar a ver. Me explico. El tema de la compatibilidad de los juegos de Xbox en las siguientes hardware de la propia empresa ya ha sido hablado en varias ocasiones. Es decir, aquí por ejemplo tengo esta noticia del 6 de abril de 2024, bastante famoso ese día, del tema de todo, ¿cómo se llama?, alrededor del podcast y todas estas vainas. Pues básicamente Sarah Bond estuvo comentando que ellos estaban muy enfocados en hacer que el hardware, y es muy interesante porque desde el año 2024 Microsoft, es raro que llegue a hablar de consola, que diga... Es raro que diga consola, dice mucho hardware. Os recomiendo ver el famoso podcast de Xbox, ¿no? En el que, bueno, ese famoso podcast que se hizo famoso básicamente por los 4 exclusivos para PlayStation 5, en fin, eso ha cambiado un poquito la cosa, ¿no? Pero en ese podcast, si lo veis, o ese vídeo, si lo volvéis a ver, vais a daros cuenta de que es muy raro que digan consola, es extremadamente raro, y se dice hardware. ¿Y por qué le doy tanta importancia a todo esto? Porque Sarah Bond también, cuando habló de este programa de compatibilidad atrás y todas estas vainas, hablaba de hardware, hablaba de el futuro hardware de Xbox, todo y yo personalmente le doy cierta importancia, porque claro, si aquí Sarah Bond ya estaba pensando en los siguientes movimientos de la propia Microsoft, en los siguientes movimientos de Xbox, que no iban alrededor de sistemas operativos específicos como podemos entender de una consola, sino un Windows consolidado o no en handheld PC, etcétera, pues a lo mejor este tipo de compatibilidad estaba pensada para este tipo de dispositivos con Windows. A lo mejor esta Asus ROG Ally X es directamente, compatible con ese sistema operativo específico creado para ese Xbox OS, y podemos jugar a lo mejor en un tiempo con esta misma máquina que yo tengo en mis manos, poder jugar a toda mi biblioteca que yo tengo, por ejemplo, de Xbox Live Arcade de la época de 360, que era
cuando yo me dediqué a comprar muchos juegos. A saber, el tiempo lo dirá, pero la posibilidad de esa compatibilidad está encima de la mesa. ¿La veremos dentro de esta nueva handheld PC? Yo lo dudo, pero sí que creo que veremos parte, o veremos un concepto así a medias, ¿no? Como en construcción algunos juegos serán compatibles, aunque no tengan Play Everywhere con esa compatibilidad, otros no serán compatibles, pero tengo muchísima curiosidad de saber a nivel de licencia si eso se podrá llegar a hacer. Ellos han llegado a algún tipo de acuerdo con todo el mundo para que puedan salir en esta plataforma, ¿no? Que sería en la plataforma PC, eso ya estaba contemplado anteriormente. No tengo ni idea, sinceramente, y tengo bastante curiosidad. Al igual que tengo muchísima curiosidad de cuál sería ese fabricante OEM que haría la máquina. Es decir, ¿quién va a hacer esa nueva Xbox portátil? Vamos a ver, yo tengo una apuesta personal, pero esto es bastante complejo, hay que decirlo, porque vamos a ver, si yo tuviera que decir un fabricante que va a hacer la nueva máquina portátil de Xbox, yo diría que claramente sería la propia Asus. ¿Por qué? Porque es la máquina precisamente que se utiliza en toda la publicidad de This is an Xbox. Yo solo he visto una única handheld PC siendo utilizada durante toda la publicidad de This is an Xbox. No he visto una Lenovo Legion Go, no he visto una MSI Cloud, no he visto nada, solo he visto esta en concreto que tengo entre mis manos, que es la Asus ROG Ally X. La única. ¿Es por tema de colores? Yo qué sé, la MSI Cloud también tiene estos colores. Así que nada, mucha gente me estaba diciendo no, porque Lenovo tiene muy buenas relaciones con la propia Microsoft. Es verdad, el propio Phil Spencer dice que su propia máquina favorita o con la que suele ir viajando y todas esas vainas es la propia Lenovo Legion Go. También hay que recordar que MSI con la MSI Cloud tuvieron esa, edición de coleccionista o esa edición especial con el propio Fallout 4, ¿no? Pero la que aparece en la publicidad específicamente es la Asus ROG Ally X. Por lo tanto, ¿cuál pienso que va a ser ese fabricante que va a crear esa nueva máquina portátil por parte de Xbox? Yo personalmente diría que es la propia Asus. Ahora bien, te tengo que decir una cosa. Esto significa que Lenovo, MSI, Razer, yo que sé, Gigabyte, yo que sé, lo que se te ocurra, ¿no van a crear tampoco máquinas de este tipo? No, personalmente creo que sí. Asus es la primera que hace este dispositivo. Será eso, la primera, pero no la última, no, ni de locos, ¿no? ¿Por qué? Porque vendrá después la propia Lenovo, después vendrá MSI, etcétera, etcétera, etcétera. Como mucho tengo curiosidad en saber quién es la primera, pero desde luego no tengo ningún tipo de curiosidad en saber cuáles son las que van a participar, porque entiendo que como mínimo todo el mundo va a participar, porque ahora mismo con la fiebre que hay de la handheld PC, todo el mundo quiere su propio trozo del pastel. La pregunta es cuál va a ser la primera que se va a utilizar como referencia, ¿no? Ese sería un poco el punto. Y al igual de saber quién fabrica todo esto, la pregunta que todos nos hacemos es ¿cuál va a ser el chip que va a llevar este dispositivo? Vamos a ver, estoy utilizando este dispositivo de Asus, el ROG Flow Z13, no porque me guste, que me parece bastante bonito, eso es otra historia, sino por el chip que lleva dentro. Personalmente creo que a día de hoy la propia Xbox, al lanzarlo, si lanza este dispositivo en el año 2025, tiene un problema bastante serio a nivel de elección de chips. Me explico. Vamos a ver, Steam Deck a día de hoy tiene un chip que obviamente no tiene sentido para una nueva máquina de la propia Xbox. ¿Por qué? Porque para eso ya sabemos que tenemos a Steam Deck y ya se ha hecho un huequito en el mercado. No demasiado, esto es muy de nicho, ¿vale? O sea, si Xbox lanza una consola portátil, yo estoy seguro de que va a vender más que la propia Steam Deck. Esto es muy de nicho. Pero entre la gente que va a comprar esa primera máquina, estoy seguro que la gran mayoría de personas van a ser precisamente personas que ya tienen esta máquina, entonces no se pueden quitar, o tienen una Asus ROG Ally, entonces no se pueden quitar esos 8, 10 millones de personas que ahora mismo pueden tener ese tipo de dispositivos. Por lo tanto, tenemos que descartar potencias que sean, el Steam Deck o inferior. Después tenemos potencias superiores a las de la propia Steam Deck, que sería, por supuesto, utilizando la Asus ROG Ally X como referencia, ¿no? Un dispositivo que es bastante superior a nivel de potencia de una Asus ROG Ally normal, no porque el chip no sea diferente, son lo mismo, pero solamente con la posibilidad de tener una batería mayor y un poquito más de RAM, pues se le puede meter más chicha al mismo chip que tiene la Asus ROG Ally y entonces podemos darle bastante más caña y jugar a cosas de mayor calidad. Ahora bien, Microsoft va a utilizar un chip que ya tenemos más que manido dentro del mercado, como puede ser el Z1 Extreme, que ya hemos visto dentro de la Asus ROG Ally, Ally X, Lenovo Legion Go, etcétera, etcétera.
¿O va a utilizar un chip que se pudiera alienar mejor con su siguiente generación de consola? ¿O algo un poquito más potente para que pueda seguirle el ritmo a la siguiente generación de consola, que según esta filtración sería en el año 2027? Yo personalmente, si tuviera que unirme a una teoría alrededor del chip o algo parecido de potencia de chip de este nuevo dispositivo por parte de Xbox, si lo que quieren es de verdad tener una apuesta seria en el mercado, porque te digo, si no lo hace Xbox, la propia Steam sí lo va a hacer. Lo que te voy a decir ahora mismo, porque ellos saben que su siguiente máquina tiene que ser esa nueva generación, tiene que ser ese salto de calidad. Por lo tanto, si no lo hace Xbox, lo va a hacer Steam. Por lo tanto, me parecería raro que Xbox apostara por algo inferior a esto, ¿no? ¿Y cuál es esa potencia que te estoy diciendo? Pues básicamente es la que traería más o menos este dispositivo. Este dispositivo trae a día de hoy un chip Strix Halo de la propia AMD. Un Strix Halo que a nivel de potencia gráfica, ¿no? O sea, la gráfica integrada, que es la 8060S, si no mal recuerdo, pues estaría comparando con una 4070 de portátil. No estoy de broma, no me he fumado tremendo porro, eso es así. Es más, ya se han hecho benchmark, puedes buscarlo, dedícate a buscar benchmark de juegos de este dispositivo y te vas a quedar con el culo torcido. Y lo mejor de todo es que a nivel de eficiencia energética le da sopas con onda a un chip Z1 String como puede ser este de la Asus ROG Ally X. ¿Qué quiero decir con esto? Que gastando mucho menos energía podemos jugar a muchísima mejor calidad. Por lo tanto, podríamos incluso ponerle batería un poquito menos extremas como puede tener este dispositivo, que son 80 vatios hora. Pero imagínate si le pongo 80 vatios hora a ese dispositivo, tendríamos una verdadera barbaridad. Pero bueno, ahí estaría un poco el punto, ¿no? Yo entiendo que si lo que quieres es seguirle el ritmo a tu siguiente generación de consola, como sería en el caso de Xbox, tendrías que partir de una potencia parecida. Este dispositivo, muchos de vosotros ahora mismo en comentarios me vais a decir, sobre todo los que no me conozcáis y hayáis llegado a este vídeo porque os lo haya recomendado YouTube y tal, y no sabéis mi pensamiento al respecto, muchos de vosotros me vais a decir, Rafa, ¿me estás hablando de un dispositivo de 2.500 euros? Claro, este dispositivo cuesta una verdadera pasta, ¿vale? 2.500 pavos. Si cogemos solamente el chip e ignoramos el resto de cosas, nos podríamos quedar en una torre de 1400 pavos. No lo digo yo, lo dice Framework, que ha hecho eso mismo, ¿no? Lo que te he dicho, una torre sin pantalla, ¿no? Una torre normal con ese chip, 1400 pavos. Claro, estamos hablando de un chip bastante caro. Recórtale todo lo que no sea necesario para este dispositivo y haz un chip personalizado como hizo la propia Steam Deck, como ha hecho la propia Xbox, como ha hecho la propia Xbox Series S o Series X. Y si solamente en una consola portátil llegan a los niveles de potencia de Xbox Series S o un poquito más o menos, ya sería más que suficiente. Recordad que la propia Xbox Series S está casi al nivel de eficiencia energética, es decir, de lo que gasta o la energía que necesita para ejecutarse, está muy cerca de ser un portátil, o sea, o lo que necesita la exigencia energética que tendría un portátil, está muy cerca, es especialmente eficiente. Por lo tanto, a lo mejor la propia Microsoft junto con AMD ha estado trabajando con este tipo de chip personalizado y han llegado a esos niveles. Yo espero algo así, a lo mejor no algo tan bruto como esto, pero por supuesto muy por encima a nivel de chip de lo que me está ofreciendo el Z1 Extreme, porque no tendría sentido que no fuera de esa forma, porque entonces no estaría siguiendo el ritmo. Esta máquina puede con todo prácticamente, pero por ejemplo con un Monster Hunter Wilds no va, pero no va, cuidado, el siguiente ya no va, dudo que vaya a poder. Con un Dragon's Dogma 2 puede. No te digo que no, pero no va tan suelto como, entendedme, ¿no? Que ya se le empieza a notar que siguiente juego, y por supuesto la nueva generación, no va a poderle seguir dando el ritmo, ¿no? Por lo tanto, veo más que importante que vaya a superar esos niveles. Y si no, porque, vuelvo a decir, es que Valve de aquí a 1 o 2 años te va a sacar la Steam Deck 2 y ya ha dicho que quiere hacer un salto realmente gordo con respecto a esta generación. ¿Y cuál va a ser un salto gordo? Pues este tipo de chips, ¿no? Porque directamente por ejemplo, con la siguiente generación de los chips de la Asus ROG Ally X, de la Asus ROG Ally, más bien de la Lenovo Legion Go, porque de Asus no se sabe nada de la siguiente generación, pero con los Z2, que sería la siguiente generación de chips, ya han dicho directamente a los propios de Valve que no van a hacer con eso una Steam Deck. Así que, bueno, ahí estaría
un poco el punto, ¿no? En conclusión, ¿qué pienso sobre todo esto después de haber hablado de eso, de compatibilidades, experiencia de usuario, optimización, fabricante, potencia, etcétera, etcétera? ¿Qué creo que es todo esto? Y sobre todo uniéndolo con la nueva generación de consolas de sobremesa en 2027. ¿Qué pienso que está planificando, que está planeando la propia Microsoft? Yo te voy a ser claro, yo creo que esto es un experimento. ¿Qué quiero decir con esto? Me creo que Microsoft, por lo menos a priori, quiere lanzar una máquina portátil con un sistema operativo Windows consolidado para este año 2025 o 2026. Pero 2025 puede que me coordine bastante, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que Microsoft a día de hoy está en unas circunstancias en las que tiene que averiguar cómo tienen que continuar. ¿Qué va a ser su prioridad? Su prioridad va a ser intentar crear una especie de conglomerado o una especie de modelo de negocio más parecido a Steam. Intentan hacer un modelo de negocio más parecido al que tiene la propia PlayStation. Es decir, ¿qué quieren hacer a día de hoy? Pues bueno, mientras que lo terminan de lanzar, saben por dónde quieren continuar, pero a día de hoy no saben si les sale más interesante liberar sus propios sistemas operativos siguiendo el modelo de Steam con Steam Deck o volverlo cerrado, siguiendo el estilo de PlayStation 5 y sabiendo que ahora mismo tienen mucho más músculo para poder convencer a la gente de pasar a sus nuevas consolas en la siguiente generación, con la potencia del Game Pass, con todas las IPs que tienen, que sí que salen en PlayStation 5, pero que claro, con Game Pass es bastante potente e interesante irse por una consola que sobre todo saldría un poquito antes que la propia PlayStation 6 y podría ser suficientemente atractivo para dar el siguiente paso de una máquina a otra, como ocurrió en la generación de Xbox 360, ¿no? Claro, yo personalmente creo que esta máquina portátil lo que está haciendo es el experimento. Van a hacer una máquina abierta, van a ver cómo funciona, van a ver qué tal, y si esa máquina abierta, que puedes instalarle cualquier cosa porque no deja de ser un PC normal y corriente, pero con una capa de compatibilidad por encima para que tenga una experiencia de consola y aparte los juegos estarán optimizados para consola, porque entiendo que tendrán una coordinación con los diferentes publishers, etcétera, etcétera, en fin, dando toda esa vaina, pues harán esa estrategia Steam Deck. Entonces yo creo que si esta máquina tiene buena acogida y le da buenos números, esa máquina que veremos en el año 2027 tendrá un sistema operativo como el que va a tener esta nueva handheld PC de la propia Xbox. Si esta máquina no funciona, si no da los números que ellos quieren que dé, porque yo no sé exactamente qué querrá decir para ellos que esto es un éxito. A lo mejor si esto vende 10 millones de unidades y la gente compra muchos juegos dentro de su propio dispositivo o se queda mucho más en Game Pass, etcétera, etcétera, a lo mejor para ellos ya es un éxito rotundo y por lo tanto la nueva máquina de sobremesa de la propia Xbox también sería una cosa así. En fin, tengo mucha curiosidad, pero personalmente yo no creo que esto sea un producto per se, que creo que puede ser muy interesante, sino que creo que es más bien un experimento por parte de Microsoft y están intentando como probar muchas cosas. Opción portátil, opciones de sistema operativo, intentar dar una vuelta de tuerca al concepto de lo que entendemos guerra de consola, etcétera, etcétera, ¿no? Así que nada, espero que os haya parecido interesante este vídeo. Yo he intentado aquí hacer un conglomerado de toda la información que había al respecto, no solamente quedándome con la que se había dicho en Windows Central, sino yendo y averiguando cuáles son los conceptos que sí que eran obvios que van a ocurrir, porque ya lo han dicho algunas de las personas más importantes dentro de Xbox, como ha sido el propio Jason Ronald. Otra, por ejemplo, con el tema de la compatibilidad, ¿no? Para aquellas personas que tienen algún tipo de duda, ¿no? Buscar la noticia de Sarah Bond para que vierais que al menos de una u otra forma eso también se estaba planteando, y después averiguar temas de potencia, averiguar temas de fabricantes, etcétera, etcétera, que creo que más o menos tiene que ir por todo esto, por este tipo de tiros, ¿no? Teniendo en cuenta cómo está la actualidad de este mundillo, cómo está vendiendo Steam, de Casus Rogali, etcétera, etcétera. No es algo especialmente descabellado y creo que más o menos se tiene que estar encaminando muchísimo. Por supuesto, agradecer a todos los amigos que estáis apoyando el canal de, bueno, mi contenido diario, ya sea por la plataforma morada o directamente uniéndoos a la comunidad de YouTube. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Chao.